Bienvenidos a un nuevo video podcast Compartiendo Ciencia. El día de hoy tenemos la visita del doctor Joaquín Celis Palacios. Con él hablaremos sobre procesos cognitivos humanos como base de la inteligencia. Quédese con nosotros, le va a gustar. Comenzamos. Doy la bienvenida al doctor Joaquín Celis Palacios. Él es doctor en educación, profesor de varias materias en diversas licenciaturas y posgrados, como el IED, que es el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Unilíder, también en Puebla. Es asesor virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras. Y es experto en áreas básicas como matemáticas e informática y otras áreas de formación como la ética, seminario de tesis y además de materias especializantes en temas como educación, contaduría, tecnología y otras más de ciencias sociales. Además, trabaja en educación media, que es un reto muy interesante. Es en bachilleratos y en técnico superior universitario. Es conferencista y sobre todo le gusta compartir su conocimiento y por eso lo tenemos de vuelta con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Muy bien, pues el tema es muy interesante, procesos cognitivos humanos como base de inteligencia. Y precisamente comentábamos hace rato, antes de iniciar, que pues la base de la creación de estas inteligencias artificiales es precisamente el cerebro humano. Entender cómo es que funciona para poderlo simular, pero a mí me entra una pregunta, me surge una duda, porque cuando utilizamos la inteligencia artificial, a veces dejamos de pensar, yo dejo de pensar, simplemente lo recibo y deberíamos ser como más críticos, más juiciosos de lo que estamos recibiendo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ajuste en esta charla, no sé si le parezca bien. Le voy a lanzar tres preguntas y usted las puede desarrollar como guste, en el orden que quiera, que son las que me inquietarían o me gustaría que abordara. Por ejemplo, ¿cómo aprende el hombre, el ser humano? ¿Cómo aprenden las neuronas artificiales? Y finalmente, ¿qué aspectos éticos deberíamos considerar para su uso y aplicación? ¿Cómo ve? Muy bien, unas preguntas bastante fuertes desde diferentes perfiles, tanto profesionales como cotidianos. Ya hoy en día, cual más se ve involucrado en este concepto de la inteligencia artificial, en términos un poquito más llevados hacia la tecnología o el proceso. Eh, es interesante, ¿no? Es interesante las tres preguntas. Empecemos por la primera. Pues vamos a empezar con la primera para poder ir teniendo esa percepción. Nosotros estamos conscientes que el cerebro humano tiene diferentes funciones. La primera, obviamente, es preservar nuestra vida, gracias a que el cerebro está mandándole señales eléctricas a nuestro corazón bombea, y obviamente que el corazón le bombea sangre a nuestro cerebro y nuestro cerebro pues se mantiene activo. Sabemos que nuestro cerebro funciona a partir de descargas eléctricas. Cada neurona que tiene nuestro cerebro tiene una interconexión por medio de una sinapsis y estas obviamente se van conectando y por eso se denominan redes neuronales. En algún momento se ha platicado o se ha comentado que tenemos eh, diferentes áreas. No sé, bueno, no me acuerdo muy bien si en algún momento ya lo habíamos tocado. Algo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial. Los científicos, los médicos se percataron que recibir una lesión en el cerebro, dependiendo del área en donde se recibía la lesión, inhibía, acortaba o anulaba la función que tenía propiamente el ser humano, ¿no? De la región del habla, obviamente quedaban mudos. En la región el oído, el nervio óptico, el nervio
del oído, obviamente provocaba esa parte de falta de la escucha, la visual. A mí me llamó mucha atención cuando yo empecé a ver esta cuestión de las funciones de las áreas del cerebro, que la parte ocular está hasta atrás del cerebro. O sea, yo puedo pensar, no, pues si tengo los ojos al frente, pues por cuestiones de practicidad tendría mi zona, pero recordemos que el lóbulo frontal tiene funciones más cognitivas que sensitivas. Y esa yo creo que es la parte que tenemos que tomar muy presente, sensitivas. ¿Sí? Tenemos lo sensorial, ¿sí? Donde nosotros captamos, pero aparte de ser sensoriales, somos sensitivos. Y esa es la parte que a mí me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los psicólogos? ¿O qué es la parte de la neurociencia, ¿no? Hoy ya con esto de cómo tanto se ha especializado en diferentes áreas del conocimiento, hay una psicología cognitiva. De hecho, los chicos que estudian pedagogía estudian psicología cognitiva y procesos cognitivos Ujú, psicológicos en el posgrado por ejemplo, de Unilíder, ellos estudian precisamente la psicología cognitiva. Hasta dónde es tan importante el poder agarrar y tratar de descifrar cómo el ser humano va aprendiendo. Y no cabe, o mejor dicho, cabe aquí la, cabe la connotación de que las corrientes que se han desarrollado para el área de la educación, ¿no? El conductismo, el constructivismo, por ejemplo, al final sabemos que la parte sensorial nos lleva a captar, estamos captando y al final de eso nuestro cerebro va organizando la información y entonces tenemos estímulos positivos, los refuerzos que vamos generando. Y entonces, pues obviamente que ya desde hace muchos años se ha tratado de llevar a cabo este proceso, ¿no? De cómo imitar, ya en su momento con esta Ada Gusta, cuando todavía las computadoras tenían bulbos, imagínense nada más, y se tenía que decodificar a partir del bulbo y era un bit, y entonces a partir de las respuestas que emitía la computadora, pues se descifraba qué es comportamiento, ¿no? Entonces, eh, de aquí viene precisamente la cognición humana. Es precisamente el que nuestro sistema, nuestro cerebro, además de tener esas áreas sensitivas, esas áreas sensoriales, que obviamente que están asociadas a cada uno de nuestros sentidos, también tenemos memoria de largo plazo y memoria de corto plazo. ¿Cómo funcionan esas? Pues precisamente es el reconocimiento de patrones en las cuales se van madurando y que, por ejemplo, cuando yo trato de recordar, por ejemplo, la letra A, y entonces, pues yo agarro, veo la letra A, el símbolo de la letra A, mis neuronas agarran y empiezan a tomar esa sinapsis y se empiezan a conformar. Y entonces, si tiene ciertos patrones, ese símbolo al que le decimos A, entonces en ese momento lo empiezan a reconocer. Pero si yo de pronto, y esto de corto plazo podemos hablar de una semana, un día, un mes, no más allá, no más allá. En ese momento, si ya no hay un refuerzo por ese periodo, entonces en ese momento se considera que no es necesario y se guarda, no se desecha, se guarda precisamente en un cajoncito allá muy aparte para cuando se requiera. Pero el mismo cerebro se va reseteando. Nosotros estamos conscientes de que nuestro proceso de cognición es infinito. O sea, nuestras neuronas están en un constante aprendizaje. Sí, nos hablan de que hay un proceso o un tiempo para, por ejemplo, para aprender. Todo lo que nosotros aprendemos antes de los 18 años, 19 años, es algo que aprendemos para la vida. Nadar, conducir, hablar un segundo idioma, un tercer idioma, usar la tecnología, aprender a guisar, etcétera, 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 etcétera.
Y de pronto alguien va a decirme, ¿no? Es que yo me acuerdo que cuando estaba con mi abuelita me enseñó a bordar y tiene años que no bordo, pero de pronto tú agarras, recibes el lienzo, agarras la hilaza y de pronto tú dices, pero ¿cómo tenía años que no lo hacía? ¿Cómo es posible que me pueda acordar tan fácilmente? Porque precisamente para eso son nuestras redes neuronales. Y entonces estamos hablando de conductismo. Ahí no estamos hablando de cognición, sino de conducción. Y es operante, ¿por qué? Porque hubo un refuerzo, en algún momento hubo un refuerzo positivo y es donde se asocian los demás sentidos. De pronto yo estoy en una clase y me hablan de un tema de pronto dicen una palabra y de pronto a mi mente me recuerda un aroma o de pronto yo recibo un aroma y me llega el recuerdo de un sabor, porque esas es precisamente las capas que van trabajando en ese sentido. Obviamente que esto es maravilloso porque al final, eh, pues imagínense cuánta información, pero una vez más, no es infinita tampoco. O sea, hace un año, hace 2 años yo diría, es que la capacidad del cerebro humano es infinita. No, no, es finita. Sin embargo, que nuestro cerebro tiene su propio disco duro donde va almacenando la información y va guardando lo que no vamos utilizando. Pero en cuanto él reconoce un carácter, un aroma, un sabor, una sensación, en ese momento lo busca y lo vuelve a presentar. Por eso decimos que el conductismo es un proceso que está todavía muy actual, porque si nosotros trabajamos el conductismo operante de forma positiva, nosotros cuando nosotros le damos al niño, al adolescente, un refuerzo sobre alguna actividad, él, tiempo después, al verse en este sentido, va a recordar eso que nosotros llevamos a cabo. Y bueno, ya tenemos todos los Pablo y todos esos señores que hacen eso, ¿no? ¿no? Entonces, el cognitivismo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Se considera que se implica es importante la información. O sea, para poder tener esta parte de la cognición, obviamente que nosotros lo llevamos a cabo. El constructivismo, yo apenas en una conferencia hacía esa observación entre que si el niño construye o el individuo construye su conocimiento a través de su realidad o que la realidad es construida a través del conocimiento del individuo. Y lo podemos observar cuántos niños les damos un celular a la mano y entonces al tenerlo en la mano empieza a construir una realidad, empieza a generar un conocimiento, el uso, la habilidad, la destreza para el manejo del dispositivo, pero esto también nos conlleva a que él está sabiendo que hay un símbolo verde con un telefonito y que obviamente ya sabe que esa aplicación es para mandarle un mensajito a su abuelita y decirle, abuelita, mi mamá no me quiere comprar un gansito. Y después el niño, obviamente, recibe o escucha los mensajes de la abuelita, pero es porque hay precisamente esa construcción del conocimiento, pero es cuando el niño o el individuo empieza a construir su conocimiento a partir de su realidad y construye la realidad a partir de su conocimiento. O sea, es un ciclo. Obviamente que aquí, muy en lo particular, yo soy de los que decimos que no puede haber conductismo, cognitivismo, constructivismo o conexionismo de forma independiente, sino que todos los procesos se unen y al final nosotros lo estamos manejando de esa manera. Si de pronto yo percibo ese aroma, entonces, yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a la casa de mi abuelita y en mi abuelita tenía y mi abuelita esto, o mi mamá, o que fuimos a tal lugar, yo hoy les quise compartir una imagen más de mi ciudad de Puebla. Esa fuente es la fuente de los muñecos y es una de las leyendas tan antiguas como los mismos barrios, está en el barrio de Chanenecla, Chonaca. Y esa es parte, ¿no? O sea, uno pasa y de pronto yo veo la imagen de los muñequitos y me acuerdo de la leyenda. Pero además, junto con esa leyenda va un condicionamiento.
a ver, si tú te sales a la calle sin permiso y no avisas dónde andas, te van a robar. Pero no te van a hacer un monumento a los niños, o sea, ese sí no. O sea, la leyenda es interesante, ¿no? Entonces, al final tenemos esa, o sea, cómo vamos conectando los conceptos, los conocimientos y cómo nuestro cerebro, con estas áreas de conocimiento que tiene, como yo les decía, por ejemplo, esta parte del ocular, la parte del glóbulo frontal, ya se ha dicho, ¿no? Que, por ejemplo, que para aquellos que somos diestros, lo que funciona en nuestro cerebro es del lado izquierdo, ¿no? El lóbulo izquierdo. Y para aquellos que son zurdos, casualmente utilizan el derecho. Pero también se ha dicho que el glóbulo derecho es lo que nos rige a todo lo que es la cuestión kinestésica. Al final lo que todos quisiéramos es que fuese un vínculo entre precisamente las conexiones entre ambos lóbulos, pero no son solamente con el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, sino con todas las áreas. Eh, Aquí vendría ese concepto, las capas. ¿Y por qué hablo de las capas? Porque precisamente ahorita que entremos a este concepto de cómo lo tratamos de simular a través de las redes neuronales artificiales, la inteligencia artificial, vamos a encontrar que en muchos algoritmos que actualmente son abiertos, tecnología abierta, hablan de tres capas. Entonces tenemos la capa superficial, que son las entradas, la capa oculta, que es la segunda capa, y la capa de salida. Entonces, sabemos cómo entra la información a nuestro cerebro, cómo entra pues, por todos nuestros aspectos sensoriales, percepciones. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Es una maravilla. Sabemos que se interconectan las neuronas y que si una neurona se muere, esa neurona se desprende del resto y las sinapsis buscan las vecinas conectarse a otra siguiente y volver a generarla. Hace un momento yo hacía un comentario muy interesante, cómo nuestro sistema, el cerebro le dice al corazón que por medio de pulsos eléctricos que bombe sangre, pero al mismo tiempo que nuestro corazón empieza a bombear sangre, recibe la energía, el oxígeno, los nutrientes del cerebro y eso le da fuerza para seguir mandando señales. Y es la parte que uno dice, ¿por qué necesito que los niños estén felices en el salón de clase? Porque ellos van a estar riendo y van a estar oxigenando su cerebro porque el corazón está latiendo, está latiendo, está latiendo. Entonces, de aquí que se desprende este concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, cómo comprender la parte? Yo quiero, antes de pasar al concepto propio de lo que es la inteligencia artificial o la inteligencia en el concepto, ¿por qué yo digo que no deberíamos decir inteligencia artificial, ¿no? Podríamos buscar otros términos, porque inteligencia implica eso, implica un concepto de aprendizaje y al mismo tiempo un concepto de razonamiento, deducción, inducción, y de allí que parte del hecho que va más allá de lo que nosotros estamos haciendo con el equipo de cómputo, ¿no? Aun cuando yo, me encantaba hacer experimentos con redes neuronales cuando estaba en la universidad. Y yo, bueno, estaba recordando aquellos programas de Fortran, imagínense, ¿no? Yo ya sé que son muy viejitos. Si no, si no trabajaron en Fortran, no saben lo que es programar. Pero bueno, sí, pero bueno, porque ya muchos ya son de la generación de Pascal para acá, luego era para niños, C ya fue algo más serio, C++, Visual C, en su momento en plataformas bajo Unix, C objetivo, el C de ANSI, o sea, el C estándar, que podríamos decirlo. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otra plática. Si no, vamos a empezar a hablar de ciclos y no vamos a terminar en esa parte. La parte de la ética, antes de entrar, ¿no? Algo que yo quisiera sí hacer esa mención. Como bien lo decía la maestra, la doctora, eh, el tener eh, la cuestión de decir ética es hablar también de algo muy amplio, porque al final, obviamente, para muchos decir ética, pues es ética. Y aquí la maestra Zaira nos decía mucho hincapié en esto. ¿Y qué pasa con la ética, con este concepto de la inteligencia artificial? Y obviamente, hoy yo
yo me siento algo incómodo, ¿no? Porque ahorita mucha gente estamos utilizando el IA para salir de un atolladero y no estamos dando esos créditos o estamos utilizándolo de la forma racional. Yo leía un artículo medio raro donde decía que la IA ya le están enseñando a mentir y le están enseñando a extorsionar. O sea, no, ellos no pueden deducir, ellos no lo pueden, o sea, una computadora en su ciclo y en su algoritmo no puede agarrar y hacer algo que no esté dentro de su ciclo de programación. O sea, así de sencillo. O sea, tenemos que ser Activos. pragmáticos, tal vez, ortodoxos. Esa palabra a veces no les gusta a mucha gente, ¿no? Cuando decimos ortodoxos, piensan que es algo de religión. No, recordemos que ortodoxo, entre otras cosas, significa estricto, ¿sí? Muy, muy puntual, muy. O sea, si dice A, B, C y D, yo tengo que ser A, B, C y D. O sea, no puedo ni salir tantito ni para acá, pero ok, entonces ahí tendríamos que ver qué término sería el correcto utilizar. Pero bueno, seamos pragmáticos. O sea, yo programo un algoritmo y obviamente eso requiere de muchos ciclos de equipo de cómputo. Pero también recordemos que hoy un celular, el que ustedes guste, es el equivalente de la computadora o el equipo de cómputo en su potencia que se utilizó para el lanzamiento del Apolo 14, que fue el que fue a la Luna. Bueno, para cuando lanzaron la misión a la Luna y llegó a la Luna, todo ese equipo de cómputo que tenía la NASA en esas salas, hoy nosotros lo tenemos en la mano en un celular. O sea, veamos la responsabilidad ética que tenemos del uso de la tecnología. O sea, no lo podemos utilizar porque tenemos, o sea, yo voy, me compro un celular de 5,000, 6,000, 10,000, vi un celular de 50,000 pesos que se me hizo absurdo, pero bueno, o sea, para mí se me hizo Claro, absurdo, pero si hay gente que se compra un celular de 50,000 pesos, pues él sabrá para qué lo utiliza, pero yo lo que quiero es utilizar mi sistema de mensajes y mi sistema de llamadas y enterarme hoy en todo este último mes cómo está el clima, que es lo importante, ¿verdad? Y de allí, o sea, imagínense nada más ese compromiso que tenemos al saber que tenemos tanto potencial en las manos. Entonces, ¿qué debemos de hacer con la parte de nuestra ética? O sea, ¿qué debemos de hacer? Yo, a lo mejor un poquito informal, yo siento que la plática con ustedes, con la maestra, muy bien, sí. es una charla entre amigos. No por eso le quitamos lo formal o lo serio. Pero sí, sí considero que podríamos partir de este principio que maneja la película de Yo Robot. Ujú. Una película muy interesante en el sentido que nos hace sentir que sí podremos alcanzar lo que marca esa película en cuestiones de los robots. Y yo hago una observación muy importante, ¿no? Recordemos que tenemos autómatas, que no es lo mismo que robots, o sea, son conceptos diferentes. Y si nosotros hablamos de cuestiones de esto del robot, recuerden que efectivamente sí hay eh, las tres leyes, sí fueron concebidas por Isaac Asimov, y obviamente eso fue más o menos allá por la década de los 80, si no me equivoco. Para los 90, cuando yo ya andaba en este rollo de la computación, yo ya escuchaba estas tres leyes, ¿no? Pero en ese tiempo, el único robot que yo conocía era los de las fábricas ensambladoras automotrices y estaban pegados al piso. Entonces, como que difícilmente uno podría imaginarse, o sea, para mí ese concepto de robot era eso, ¿no? O sea, un artefacto, un brazo con un dispositivo mecánico que hacía una función determinada. Recordemos que precisamente en la década de los 90, el Instituto de Ciencias de la UAP, en su área de electrónica y física, construyeron a Don Cook. Pero también era un robot que tocaba un órgano, un piano, bueno, podemos decirle un piano, un teclado, ejecutaba piezas musicales, muy bonito, pero sin sentimientos. Recuerden que se fue a la feria de Barcelona, si no me equivoco, a España, y luego de regreso se perdió,
y luego apareció y yo dije, bueno, todo ese rollo. Pero esos son los robots de la década de los noventas, que no tienen nada que ver con esto de que ya son abiertos, todo este rollo asunto. Hoy pues nosotros podemos ver con estos que limpian, que programamos una máquina de pan, le ponemos todos los ingredientes, la programamos para que empiece a hacer el pan a las 4 de la mañana, a las 7 que yo me siento a la mesa a desayunar, ya tengo mi pan calientito. No son del todo autómatas, pero sí ya tienen un ciclo. Entonces recordemos que la primera ley del robot es que no puede dañar a un ser humano, ni permitir que sufra un daño. Segunda, que el robot debe de obedecer las órdenes del humano, siempre y cuando esto no contradiga la primera. Y por último, la tercera, que es la más intensa, es de que precisamente un robot debe de proteger su propia existencia, siempre y cuando no vaya en contra ni de la primera ni de la segunda. Y yo hace un momento hablaba de esto, de lo que nos dicen que las IAs en diferentes plataformas ya están aprendiendo a mentir y a extorsionar. Entonces, ahí hay un error de programación. No es que las IAs, o sea, que el servidor, la aplicación o el proceso en donde esté programado este servicio esté incurriendo en algo fuera de. No, el problema es que nosotros estamos alimentando a la IA de manera errónea y estamos violando estos tres primeros principios de la coexistencia en el proceso de la digitalización. Recordemos que hoy hablamos de la digitalización no solamente por la cuestión de que yo ya puedo utilizar internet, que yo ya tengo mi celular, no, sino que también esto lleva a cabo que hay una ciudadanía digital en el cual que yo debo de ser responsable del uso. Cada día leemos que hay fraudes, que hackers y que esto y que, ok, perfecto, pero somos nosotros los humanos, no son las máquinas. Entonces, aquí la cuestión de la inteligencia artificial y la cuestión de la ética, yo voy más hacia eso de que tenemos que encontrar esa transparencia, que tenemos que esta justicia y la responsabilidad, tanto de la privacidad como de lo público, de todo lo que estamos teniendo en los sistemas. No hay o no debemos de entender o no debemos de hacer que comprenda la IA estas naturalezas humanas. Hoy hablamos nosotros de no discriminar, no humillar, eh, no causar daño y no causarle daño también a los mismos equipos, ¿no? Porque si al final nosotros queremos que, que todo este concepto nos lleve a una sana convivencia y a una comunidad de paz. Hoy hablamos del mundo entero, hablamos del mundo entero. Sabemos que hay muchos conflictos bélicos, sabemos que hay muchos conflictos de inseguridad, sabemos que hay muchos conflictos de visiones políticas, modelos económicos, pero la idea es de que todos podamos convivir en este planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajar esta parte de la ética es muy, muy importante, ¿no? Entonces, seamos conscientes de que la máquina va a realizar lo que nosotros programemos, o sea, según el algoritmo que nosotros programemos, porque ahí viene la otra parte. Recordemos que el algoritmo no son algoritmos de aprendizaje para autorreplicarse, no, son algoritmos para seleccionar y deducir información a partir de la información o de las preferencias del usuario. Y eso ya lo veíamos venir, o sea, bueno, yo desde hace como 10 años, no sé ustedes, pero yo hace como 10 años, empecé a darme cuenta, por ejemplo, cuando tú entrabas a YouTube y ponías un video y de pronto venía un segundo y un tercero y un cuarto y te salías. ¡Paz! Y de pronto volvías a entrar y automáticamente el servidor de videos te hacía una propuesta según tus gustos. Entrabas a una red social, le buscabas, empezabas a ver y, por ejemplo, empezabas a ver otras publicaciones o publicaciones con un cierto estilo sin te pedir o tener una inscripción a grupos en específico, sino simplemente tú ibas buscando. Y de pronto, cuando tú volvías a entrar a la red social,
ya te aparecían algunos temas que tú habías empezado a buscar. ujú, Y yo sentía que en algún momento, sin molestar a alguien, en fin, que ya no está en línea, bueno, está ujú, en línea, pero ya tiene otro nombre, ese era uno de los problemas que tenía Twitter. ujú, Era muy sensitivo a lo que tú, o sea, con que un día tú buscaras un tema, al otro día o días siguientes te bombardeaba con publicaciones del tema. Eh, Hoy que ya ha cambiado su política, obviamente ya es muy diferente, además de que ya si quieres con o sin anuncios, ¿no? O sea, y es un negocio, pero bueno, esa es la parte. Y entonces al final, sí hay quienes estén ya rigiendo la ética, obviamente una de ellas como organización, la UNESCO, el Instituto de la Triple E o el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la Unión Europea, obviamente dentro de sus, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue la palabra. Bueno, la Unión Europea llega a sus acuerdos, estos acuerdos establece sus estatutos y obviamente determina cuáles son sus normas ujú, con respecto a los temas. Afortunadamente, ellos lo ven y tratan de buscar dónde hay un hueco en la normatividad o en la legislación y obviamente para tratar de evitar que haya gente que por ese espacio abuse, ¿no? En este caso. Entonces, yo quiero resaltar, ¿no? Que en este sentido, la ética en la inteligencia artificial y en general el conocimiento no es solo una cuestión técnica, sino que también es una cuestión cultural y política, que obviamente va a requerir de una colaboración de todos nosotros, todos los actores sociales, docentes, investigadores, profesores, alumnos, público en general. Y yo les vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Hay algo muy importante porque muchos, con el hecho de que puedo comprarme yo un celular, y hoy con estas redes sociales, y de aquí no quiero parecer promotor, pero por ejemplo, algo que a mí se me pareció muy riesgoso era, por ejemplo, lo del WhatsApp con el Meta, que ellos te daban ya la oportunidad de pregúntale a Meta, ¿no? Y empezar a hacerlo así y ahondar y ahondar y ahondar. Hoy cada vez ya vemos que, por ejemplo, los asistentes, tanto para Android como para iOS, están teniendo también esa influencia, ¿no? Ya son comandos de voz, ya te dan respuesta por voz, pero al final, esa es la parte, la ética no la podemos olvidar, no la podemos dejar atrás. Tenemos que ser conscientes que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Es una cuestión de cultura y de política, no de poder, no de decir, ay, pues es que la tecnología la tengo y recordemos, a mí me encanta esto, ¿no? Bien aprendido a Platón. No nos vamos a preguntar, bueno, de hecho es Sócrates, ¿no? No te preguntes que si puedes, pregúntate que si debes hacerlo. ujú. Y de allí parte ese concepto. Bueno, pues vamos por lo último, lo primero que debíamos haber trabajado. Yo les decía hace un momento, primero, en primer lugar, mi primer acercamiento obviamente fue por medio de Fortran. Posteriormente, la facultad consiguió construir una máquina paralela y ahí trabajábamos con C. De esto, obviamente, hablábamos de las capas. Hace un momento hablábamos de las capas en donde tenemos la primera capa, que es la de entrada, que es la parte sensorial. Aquí hago mucho esa énfasis, ¿no? Sensorial, sensitiva, Ujú, porque no es lo mismo, pero es un proceso que van de la mano. La segunda capa, que podríamos decir es lo que está dentro de nuestra cabecita, de nuestras neuronas, que es cómo funcionan las neuronas y se interconectan. De allí se hace el proceso de acuerdo a las entradas. Ya sabemos que puede haber N entradas. Llega a la capa interior, a la capa oculta y hay una sola salida. Alguien me va a decir, usted está hablando del esquema básico de la computadora. Varias entradas, una entrada, proceso de una caja negra, una salida. Eso es la parte fundamental de lo que es este proceso. Entonces, hace un momento hablábamos de la ética y que la importancia, ¿no? Que es una cuestión cultural y que sí tenemos que ver cómo, por ejemplo, a lo mejor está.
película que a lo mejor está mal citada, pero me parece un ejemplo muy práctico y muy factible. Eh, Alguien puede decir, no, es que nunca no va a suceder. Si ya hoy tenemos o leemos estos artículos en las diferentes redes sociales, gacetas de información en donde nos dicen que es esta parte, pero bueno, dejemos ese espacio y pasemos a este cierre. Yo digo un cierre muy prematuro porque a lo mejor podríamos comentar algunas otras cosas. Tendríamos que analizar un poquito más el funcionamiento de la neurona, las diferentes áreas de cognición de nuestro cerebro, cómo responden ante los diferentes estímulos, porque cada área de nuestro cerebro tiene una función bien específica. No sucede en cualquier parte, no. Por eso es muy importante, ¿no? La neurociencia a nivel biológico existencial del individuo es importante. Y para nosotros, desde el punto de vista educativo, el conocimiento del cerebro en este sentido también es crucial porque, bueno, en algún momento decíamos de Margarita Nieto, ella dice, ¿por qué hay niños que no aprenden? Y en su artículo que escribió ya hace 30 años o 20 por lo menos, nos deja bien claro, ¿no? Es que no es el niño que no aprende, sino es el docente que le hace falta entender el procedimiento o el proceso de la información para que el niño le sea crucial. Bueno, ¿qué tenemos con bueno, yo en estos, en esta búsqueda, en este proceso, al final, ¿de dónde viene? ¿Cómo vamos a justificar o cómo sabemos que estamos en este albor de una nueva forma, ¿no? Entonces hay un autor, es un libro, que nos habla de Life 3.0, The Beijing Human in the Age of the Artificial Intelligence. Y me parece interesante. Podríamos igual, teníamos mucho material de platicar ahí y podríamos tener muchas posturas, porque no solamente es estoy a favor y estoy en contra, no, es que hay varias posturas en este sentido. ¿Por qué? Porque obviamente él lo primero que hace es clasificar es una clasificación evolutiva de la vida que nosotros hoy estamos viendo, o sea, nuestros abuelitos tal vez no lo vivieron, nuestros bisabuelitos no lo vivieron, los romanos no la vivieron y la vivieron de una manera diferente. Número uno es Life One, o la Life uno, que es la vida biológica, la evolución mediante cambios genéticos. Obviamente, hoy seguimos teniendo cambios genéticos, una pandemia, evolución de virus, de bacterias, de hongos. Algún otro día pues, queremos un espacio para platicar cómo estoy viendo un cambio en, en estas setas o hongos llamados champiñones, ¿no? O sea, y algo muy interesante, pero bueno, eso ya lo dejamos aparte. Life 2, que es la vida cultural, ahí sí, desde hace 14.000 años, podríamos decir, con los asirios, los sumerios, que empiezan a hacer códigos, a grabar en piedras, empezamos a tener precisamente una vida cultural. Tenemos idiomas, tenemos lenguajes, pero tenemos escritura. Y entonces empezamos a transmitir conocimiento. Esto alguien podría decir, entonces en la vida uno éramos puro hardware, si lo quieren ver de esa manera. En la vida 2 nos convertimos en hardware más software. Entonces ya tenemos ese proceso paralelo al de las computadoras, ¿no? Y obviamente la 3, que ya es la actual, que tenemos esto, es una vida tecnológica. Yo hablaba hace un momento de la digitalización. No la digitalización de la información, sino la digitalización de nosotros. Porque al final nosotros estamos enfrentándonos a una serie de legar actividades. Lo mismo que hicimos cuando inventamos la rueda, lo mismo que hicimos cuando inventamos o descubrir, bueno, sí, se inventó el cemento, por ejemplo, es algo muy similar a lo que estamos haciendo también hoy. O sea, ¿qué puedo yo hacer que sea crucial? ¿Y qué es lo que están haciendo, obviamente, o lo que yo puedo relegar de esas actividades para que lo haga la computadora? Y no va muy lejos, ¿no? Muchos están adquiriendo, por ejemplo, esas barredoras automáticas, electrónicas Sí. autómatas, los autómatas, precisamente, es un automata en donde yo le programo que a las 10 de la mañana todos los días tiene que agarrar y barrer la casa. Entonces tiene un sensor que va barriendo y obviamente recoge, yo llego y la casa está limpia. Y ¿Por qué? trapean, doctor.
trapean también, este, los centros de lavado, ¿no? Yo echo la También. ropa, llenan, ponen jabón, dosifican el tanto de jabón, hacen su ciclo de secado y si obviamente es tan compleja y automática, tienen gas, y calientan y ya sale casi como nada más hacerle, doblalo y ya guardarlo, ¿no? Yo tengo un chiste ahí muy bueno, pero no sé, nos corre el tiempo, pero es parte de eso. Mm, Alguna vez viví solo hace mucho tiempo y me compré una lavadora automática y yo dije, bueno, como es automática, ella solita va a separar la ropa. Entonces yo agarré toda mi ropa y la eché así de montón. Y no les puedo decir todo lo que sucedió porque el concepto de automática significaba que lavaba, enjuagaba y secaba, pero no separaba prendas, y muchas otras cosas más que suceden. O sea, veamos el concepto, también este concepto de evolutivo. O sea, si yo a una persona le pregunto automático, ellos piensan que es algo que se hace todo, Mágico. mágico, ¿no? Pero si yo me refiero a automático hace 20 años, dicen, no, o sea, que no tienes que estar vigilando o acompañándolo, o sea, simplemente va a hacer eso, pero tú tienes que proveerle de todo lo necesario. Y yo creo que eso hoy lo tenemos en los automóviles, ¿no? Tenemos el auto estándar, el auto automático y el auto asistido. Y obviamente que ahí es donde nosotros estamos viendo este concepto, pero no tiene inteligencia. O sea, recuerden que el auto tiene un sensor y obviamente que ese sensor le hace que, por ejemplo, que si está a la luz roja se detenga. Ha habido muchos accidentes porque obviamente todavía no hemos perfeccionado esos algoritmos ni esos sensores. ¿Por qué? Porque recordemos que el hombre, el ser humano, tiene lo que se llama criterio. Y entonces, aunque yo tenga la luz verde, pero yo veo que la persona es una persona, por ejemplo, de tercera edad o una señora con una carriola y va despacio cruzando la calle, yo me espero hasta que la persona pase, aunque yo tenga el semáforo verde, ¿no? Yo agarro, llego al cruce y veo que viene la persona, me detengo, pongo mis intermitentes y le hago señas a la persona que puede cruzar. Aunque ella el semáforo de peatonal lo tenga en rojo, ella puede cruzar con esa confianza porque sabe que yo ya la vi y que le estoy cediendo el paso. Estoy siendo cortés. Ujú. Y esa parte, pues no nos van a ganar las computadoras, porque realmente aunque nosotros las programemos en ese ciclo de cortesía, realmente ellas se van a hacer en ese sentido de que, a ver, buenos días, buenas tardes, pero no vamos más allá. Entonces, aquí, pues les digo que este libro nos llena de muchas cuestiones interesantes de cómo podemos ver que esta vida o este Life versión 3 nos ha llenado en este momento de tecnología. Ya hay quienes han hablado de la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, para algunos ahorita vamos como en la quinta revolución industrial, pero obviamente que de 1990 a la fecha estas revoluciones industriales que se han dado no son no son, o sea, no se distinguen tanto porque se han dado tan rápido y han ido siendo tan intercaladas de una de la otra que no hemos podido determinar cuándo uno, cuándo el otro. Y muchos hablan, por ejemplo, 1990, 1986. No estamos hablando del Mundial de Fútbol en México, no. Estamos hablando cuando se empieza a dar este concepto de la digitalización en México. Estos procesos de la informática y todas estas cuestiones muy interesantes. Bueno, yo sé que podríamos platicar más tiempo. Yo nada más los voy a dejar con esas preguntas. Ahora va a ser al revés. Yo les voy a dejar las preguntas. No son como tarea, pero en algún momento sí sería muy bueno que nos reuniéramos para poder ir contestando estas inquietudes. Yo como profesor a lo mejor he sido un poquito retrógrada y cuadrado con el uso de la IA para la clase, pero como esta parte de la ciencia, estudioso del equipo de la electrónica, de la computación, de la física, de las matemáticas, me fascina mucho la ciencia y la tecnología, pero cada día veo que necesitamos aplicar más la ciencia y la tecnología al campo. A lo mejor ahí van a decir, pues sí, pero también en esta dimensión, ¿no? Entonces, mis preguntas para ir concluyendo el día de hoy sería, ¿quién controla la IA? O sea, lo digo así en español, ¿no? Suena bonito en inglés, pero lo vamos a decir así en español, la IA, ¿no? La inteligencia artificial, ¿quién la controla? O sea, ¿quién programa? ¿Quién reprograma? ¿Quién?
está monitoreando que los mismos algoritmos de la IA no irrumpan las tres leyes de la robótica. ¿Qué valores se programarán en estas máquinas? Yo no estoy hablando del algoritmo, sino en general, cuando estas máquinas, o sea, la computadora, pasen a ser esos autómatas, pasen a ser robots, esos valores, ¿cómo van a quedar, no? ¿Cómo se garantizará que sus objetivos estén alineados a los intereses humanos? Pero no, bueno, vamos a utilizar una palabra algo fea, ¿no? No mezquinos, ¿no? Sino estos intereses humanos. Por ejemplo, yo les decía hace un momento, dentro del área de la educación, a mí me parecen muy bueno las plataformas digitales, me parece muy bueno este concepto. Sin embargo, a veces ciertas instituciones agarran y tienen 10 maestros y cierran 5 cursos y ponen plataforma y nada más le dan trabajo a 3 maestros. O sea, como que eso no me parece muy bueno. Yo sé que estoy hablando de problemas de una camisa de 11 varas, pero bueno, ahí eso ya, ya lo veremos después. También es para otro tema. Para otros temas, para otros temas. Porque es ética. Al final Así es. es otra área de la ética, ¿no? Lo podemos ver. Y entonces estas interrogantes no son técnicas, sino son profundamente éticas y filosóficas. Yo sí me gustaría que entráramos en ese debate tanto de la ética como de la filosofía, porque a lo mejor técnicamente alguien podría agarrar y decir, ah, pues ¿quién está programando? Y ya, pues Meta, ¿no? fulano, sutano, Gemini, Android, perfecto, felicidades, muy bien. O sea, sí, pero hablando en términos de la ética y la filosofía, ¿no? ¿Quiénes lo tienen ahí? Y entonces, pues obviamente, pues algo interesante de este libro, ¿no? Que nos dice que, bueno, sí, ya sabemos que combina cuestiones de la física, cuestiones de la informática, cuestiones de la ética, cuestiones de la política para convertirte a esta Life 3. Pero obviamente en estos escenarios futuristas o futuros, una cosa futurista es algo que suponemos, pero futuros es de lo que se va a dar, Ujú. obviamente tenemos muchas utopías y entonces obviamente pues a mí me preocupa que todos tengamos un mundo donde vivir, obviamente que esa pobreza no sea tan marginal como hoy la vivimos y que, por ejemplo, que muchas enfermedades, pues se utilizará este IA para mejorar o tratar esas enfermedades que siguen siendo o siguen estando en esta frontera de lo permisible, de la ética y de lo que se puede llevar a cabo en este proceso de la vida. Y pues bueno, sabemos que la inteligencia artificial sí está inspirada en los procesos cognitivos humanos. De hecho, hay un sitio en internet que yo encontraba que, por ejemplo, que tenían los diferentes corrientes cognitivas, la descripción del proceso, cómo se da el proceso a nivel humano y cómo se está llevando a cabo en el proceso de inteligencia artificial. Entonces eso me parece interesante y al final yo sostengo que sí, que para poder entender la inteligencia artificial, primero tenemos que entender cómo son los procesos cognitivos en nuestros humanos, porque al final eso es lo que nos va a permitir establecer los fundamentos y participar en estas implicaciones éticas y sociales para que podamos comprender que hay una responsabilidad cultural y social al uso de estas tecnologías, que no son más que ahí sí, de pronto me vino la cita, pero se me fue el nombre. Una computadora es tan inteligente como quien la programa. Gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias para usted y realmente ha tocado muchísimos aspectos que sí, realmente quien es responsable de esa ética lo somos todos. Hay quien le echa la culpa a los programadores, hay quien le echa la culpa a las instituciones, pero a pesar de lo que esté ahí, quienes la utilizamos somos responsables de lo que vamos a hacer con esa herramienta, porque a final de cuentas es una herramienta. Y bueno, sí tenemos mucho de dónde cortar, mucha más tela de dónde platicar. Y pues ojalá que más adelante también se vuelva a prestar. A mí se me pasa el tiempo volando cada vez que estamos en estas charlas. Y pues le doy las gracias por haber compartido con nosotros estos momentos. Y no sé si quiere agregar algo más, doctor. No, por el momento yo creo que sí ya sería todo para que porque sí siento que he abusado de su nobleza.
No, Y, siempre es un placer, siempre es un placer. y una disculpa por toda la mención de las marcas que no pagan regalías. Pero bueno, de pronto se me vienen esos conceptos y son ejemplos que se me hacen muy prácticos, ¿no? Entonces, sí, una disculpa por mencionar algunos productos, marcas que a lo mejor Pues podríamos también ser un poco. para nuestro público yo creo que también es muy interesante ir relacionando y saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, a ustedes también, allá en casita, muchas gracias por escucharnos, por dejarnos compartir este espacio y platicar sobre tecnología y con el doctor Joaquín Salis Palacios, que ha estado el día de hoy, como siempre, muy ameno y con muchos conceptos que son actuales y que pues nos dejan que pensar. Recuerden que tenemos tarea. Síganos entonces en nuestras redes sociales, búsquenos como ciep.academic o escríbanos a Comité Ibero de Ética y Bioética en Gmail. Muchísimas gracias a todos y doctor, le mando un fuerte abrazo. Que esté muy bien. Gracias, igualmente, a todos y cada uno de ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Bye.